Universidad Nacional de Loja. Bienvenidos a un nuevo video, donde se va a hablar sobre un tema muy importante denominado síndrome de microduplicación y microdeleción con afectación grave del lenguaje. Para dar inicio al tema antes mencionado, vamos a empezar por el concepto. Los síndromes de microdeleción y microduplicación son trastornos causados por deleciones o duplicaciones microscópicas y submicroscópicas de genes contiguos en determinadas partes del cromosoma. Cuando hablamos de una microduplicación, nos referimos a que un segmento del cromosoma se encuentra repetido una o más veces, es decir, duplicado. Por otra parte, las microdeleciones consisten en la pérdida de un segmento del cromosoma, que esto puede ocurrir en la punta o dentro del mismo cromosoma, resultando un desbalance de la dosis normal de genes localizados en un segmento cromosómico particular. Puesto que la mayoría de estos síndromes no son comunes en el mundo, ya que se originan mediante la división celular, es decir, la meiosis, y el material genético no es bien distribuido a los cromosomas. Estas anomalías son imperceptibles y ambas pueden afectar a las mismas áreas del cromosoma, citado por Solomon 2013. A continuación les vamos a hablar sobre 5 síndromes específicamente seleccionados que tienen que ver con una afectación grave del lenguaje. El primer síndrome se denomina microdeleción 16p11.2. Sus causas. Esta anomalía cromosómica resulta de la deleción parcial del brazo corto del cromosoma 16p, con un fenotipo altamente variable, es decir, que una pequeña parte del material genético del cromosoma 16 no se duplica correctamente. La duplicación se produce cerca de la mitad del cromosoma en un lugar conocido como P11.2. Si la región cromosómica perdida contiene genes con instrucciones importantes para el cuerpo o el cerebro, entonces podría observarse un retraso en el desarrollo especialmente del lenguaje, problemas de aprendizaje o de comportamiento, incluso problemas de salud. Las manifestaciones y la gravedad de estos problemas van a depender de la cantidad del material genético perdido y de dónde se haya producido esta pérdida. Además, la duplicación del 16p11.2 tiene un patrón de herencia autosómico dominante. Esto lo menciona la NUSA 2016. A continuación, vamos a mencionar los síntomas y signos del síndrome antes mencionado. Primero, retraso en el comienzo del habla y en el desarrollo del lenguaje. Segundo, algún tipo de retraso del desarrollo o dificultad de aprendizaje. Tercero, el retraso del desarrollo afectará con mayor probabilidad el razonamiento y el lenguaje que la motilidad. Cuarto, aumento en la susceptibilidad a sufrir autismo o un trastorno del espectro autista. Quinto, rasgos faciales o físicos característicos generalmente leve. Sexto, tendencia al sobrepeso. Séptimo, bajo tono muscular en bebés. Y por último, en pocas ocasiones se manifiesta un trastorno convulsivo. Pilsmark Unique 2009 mencionan ciertos rasgos físicos característicos de estas personas. Menciona que muchos tienen una cara larga y estrecha, una frente prominente, ojos pequeños y rasgados y lóbulos auriculares grandes y carnosos. Las características percibidas en los niños con lesiones mayores incluyen una cara plana, orejas de inserción baja, ojos hundidos y un labio superior fino. El tono muscular de la cara puede ser bajo, que produce una cara poco expresiva con una boca abierta. En muchas ocasiones también presentan babeo. Bien. Ahora, ¿cuáles son los síntomas, signos
o cómo se presenta el lenguaje en las personas que padecen de este síndrome. El retraso en el inicio del habla y el lenguaje es frecuente y puede ser el primer signo de retraso del desarrollo. Los padres pueden notar que los bebés no balbucean o más adelante que no dicen ninguna palabra. El retraso afecta particularmente el lenguaje expresivo, mientras que la comprensión aparece relativamente preservada. El retraso en el habla puede darse de forma aislada, es decir, sin otras dificultades para el aprendizaje. Las edades a las que los niños dicen su primera palabra reconocible varía de los 12 meses a los 7 años e incluso puede aparecer más tarde. Las dificultades en la articulación de consonantes son frecuentes y pueden ser persistentes. Afectación a las habilidades lingüísticas expresivas como las habilidades receptoras del lenguaje. Disor 2009. Entre los signos y síntomas de este síndrome encontramos los siguientes. Barón 2017 menciona algunos de los más comunes que incluyen defectos cardíacos que se presentan desde el nacimiento, anomalías en la boca como paladar hendido o paladar que no se cierra completamente, insuficiencia velofaringea, las cuales pueden producir dificultades en el habla, dificultades en la alimentación, niveles bajos de calcio en la sangre debido a problemas con las glándulas paratiroideas, que pueden desencadenar ataques de epilepsia, dificultades de aprendizaje, en especial con el material no verbal, y retrasos en el desarrollo y el habla, problemas de comunicación e interacción social, incluso autismo, riesgo de mayor enfermedades mentales como ansiedad, depresión o esquizofrenia en la adultez, problemas del sistema inmunológico que puede aumentar el riesgo de infecciones, anormalidades en el riñón y finalmente infecciones en el oído medio o pérdida de la audición. Entre las características faciales del niño encontramos las siguientes: orejas pequeñas con forma cuadrada en la parte superior, párpados caídos, labio leporino o paladar hendido, apariencia facial asimétrica, despareja cuando lloran, boca, mentón y bordes laterales de la superficie de la nariz que son pequeños. ¿Cómo se presenta el lenguaje en las personas que padecen de este síndrome? Para ello, menciono a Packard 2017, quien dice que una de las características más consistentes en personas con el síndrome 22q11 es el retraso en el desarrollo del habla y del lenguaje. Tiene un mayor déficit del lenguaje receptivo que del lenguaje expresivo, retraso en la comprensión y el uso del vocabulario y la sintaxis en la primera infancia, así como también dificultades en el razonamiento abstracto. El lenguaje de las personas con 22q11 se encuentra afectado en los aspectos fonológico, léxico, semántico, morfosintáctico y de organización del discurso. Los aspectos que se han descrito son bajo nivel de conocimiento léxico, dificultades para memorizar el vocabulario y evocarlo, poca capacidad de escucha y gestionar información general y cultural, así como también presentan dificultades para hablar sobre aspectos de la vida diaria y transmitir ideas, pensamientos y sentimientos. Dificultades para recordar órdenes con diferentes consignas e información compleja. Presentan alteraciones del timbre y la más frecuente es la hipernasalidad. Respecto al habla, muestran mayores dificultades en la articulación de los sonidos fricativos, los africados,
la rotativa vibrante y los grupos consonánticos R. Voy a continuar con la presentación del síndrome de microduplicación de lesión con afectación grave al lenguaje. Como se había mencionado anteriormente, el síndrome de microduplicación de lesión afecta directamente al cromosoma en una zona específica. Y esto provoca varias alteraciones en la persona. Hay distintos tipos, pero aquellos que tienen afectación grave en el lenguaje tenemos el síndrome de microdeleción 2Q23.1. Las causas: los pacientes con pérdida de material cromosómico en una zona intersticial del brazo largo de uno de los cromosomas 2. Cabe mencionar que para un desarrollo normal los cromosomas deben tener la cantidad correcta del material genético. La ausencia incluso de una pequeña porción de este material genético va a alterar al desarrollo de la persona. Entonces, en este síndrome está afectado el cromosoma 2 en la zona 23.1, en la zona Q23.1. Esto va a producir los siguientes signos y síntomas que destacan Pérez, Gómez y Eiris en el 2013, que son la discapacidad intelectual, afectación grave en el lenguaje, las convulsiones, la talla baja, microcefalia, incluso hipotonía. Otras afectaciones que se presentan son las dificultades en la alimentación, las alteraciones del sueño, disfonías, las dismorfias y también los síntomas del espectro autista, estereotipias y problemas en la conducta. También hay un retraso en alcanzar los hitos del desarrollo. Y esto se muestra en edades tempranas porque es uno de los signos y síntomas. El retraso en alcanzar los hitos del desarrollo. Esto es no poder sentarse o tener dificultades para moverse, incluso dificultades para aprender a caminar. Y también retraso significativo en el crecimiento. Bien, vamos a hablar de la afectación en el lenguaje. Las personas con este síndrome son propensas a necesitar ayuda con el aprendizaje, variando en cada caso la cantidad de ayuda que resultará necesaria. El aprendizaje, entonces, no es el mismo en este caso de este síndrome. Se va a manifestar de diferente manera y mediante la evaluación se va a reconocer en qué área necesita reforzar. Sin embargo, no es certero si el retraso del lenguaje está relacionado con la consonancia cognitiva del niño. No es certero si afecta o no los procesos psicológicos del niño, como es la atención, percepción, aprendizaje, memoria y la motivación. Sin embargo, también se puede tener certeza si se realizan las evaluaciones pertinentes. En cuanto al habla, esta es variable debido a que a medida que van creciendo y si reciben o no la estimulación adecuada, pueden decir palabras juntas hasta poder hablar con voz ronca palabras sencillas y también frases cortas. Síndrome de microdeleción 1Q4. Es importante mencionar que según estudios
si hay una afectación en el cromosoma 1, van a haber un sinnúmero de alteraciones, inclusive en el lenguaje. Las causas de este síndrome. Los pacientes con pérdida de material cromosómico en la parte más distal del brazo largo de uno de los dos cromosomas 1, es decir, que la afectación se da en una zona del cromosoma 1, debido a que se presenta una deleción, es decir, solo hay una copia de las dos que deberían tener los cromosomas. Esto se presenta, está localizado en el gen ART3. En esta región se da la alteración. Los signos y síntomas que manifiestan estas personas, según Pérez Gómez y Eiris en el 2013, son retraso global del desarrollo, hipotonía en el recién nacido, convulsiones de inicio de los primeros años de vida, dificultades en la alimentación, talla baja. También es importante mencionar que se da una afectación grave en el lenguaje. También tienen defectos cardíacos, microcefalia y alteraciones cerebrales, dismorfia e inclusive pueden presentar malformaciones en los diferentes órganos internos del cuerpo, como son los riñones, el corazón y también el esqueleto. La afectación en el lenguaje implica que el lenguaje oral está gravemente afectado en estos pacientes, incluso puede estar ausente. Algunos niños aprenden a utilizar palabras y frases cortas. La mayoría de estas personas van a presentar, junto a la discapacidad intelectual y el trastorno del espectro autista, trastornos del lenguaje en mayor o menor grado. Como se había mencionado, en las personas que padecen este tipo de síndromes no se manifiestan los signos y síntomas de la misma manera. También destacamos que en el lenguaje algunos niños pueden tener progresos muy significativos con la debida estimulación y otros no, porque se les dificulta mucho las alteraciones que dejan este tipo de síndrome. ¿Cómo se realiza el diagnóstico? El diagnóstico postnatal se sospecha por la aparición clínica y requiere de aplicación de técnicas de citogenética molecular, como hibridación fluorescente in situ, denominada FISH, y análisis de micromatrices. La técnica FISH se ha convertido ahora en una prueba de diagnóstico estándar para las microdeleciones más comunes conocidas, que van a permitir la visualización, distinción y estudio de los cromosomas, así como las anomalías que estos puedan presentar. El fenotipo es el resultado de la haploinsuficiencia de genes específicos en el intervalo crítico. El diagnóstico de una anomalía cromosómica puede hacerse en el embrión o el feto. El diagnóstico prenatal citogenético está indicado en las mujeres con un alto riesgo de tener hijos con este tipo de anomalías y solo se realiza tras una consulta de consejo genético. Vogels y Prince, 2004. Ahora les voy a hablar sobre el tratamiento. En el tratamiento clínico interviene un equipo multidisciplinario que se encargará específicamente en las áreas que requieren atención. Tienen un papel crucial en el cribado, control y cuidado adecuado de estos pacientes en centros de atención temprana y también en los centros de atención primaria. El tratamiento clínico intervienen los siguientes profesionales, como es el médico general y el cardiólogo, que van a atender las alteraciones respiratorias, digestivas y malformaciones cardíacas que principalmente manifiestan las personas con este tipo de síndrome.
También van a atender malformaciones palatinas, inmunodeficiencia, entre otras afectaciones. El nutricionista. Como vimos en los síndromes ya mencionados, muchas de las personas van a presentar alteraciones y deficiencias en la alimentación y una altura baja. También son propensos a la obesidad. Entonces el nutricionista se va a encargar de dar un plan de nutrición para que estas personas tengan un estilo de vida saludable y no lleguen ni al sobrepeso ni a la desnutrición. El genetista se encarga del diagnóstico y pronóstico de la enfermedad. Va a realizar el diagnóstico y determinar qué tipo de enfermedad, qué tipo de síndrome genético tiene esta persona en específico. También va a poder predecir en futuros embarazos si se va a presentar o no dicha enfermedad. El neuropsicólogo se va a encargar del manejo neuropsicológico para las dificultades cognitivas, en este caso los procesos psicológicos que son la memoria, la atención, la percepción, el aprendizaje y también la motivación de los niños y personas que padecen este síndrome. También dentro de la conducta y la intervención social, si tienen o no una conducta muy agresiva, si tienen conductas no adecuadas para su edad y el comportamiento social. Cabe mencionar que es importante la intervención de un pediatra debido a que va a dar seguimiento a las etapas de desarrollo de cada uno de los pacientes desde su nacimiento. Y es importante que en su historial manifieste las alteraciones que se van presentando y también las recomendaciones que dan a los demás profesionales en los demás ámbitos, ya sea ocupacional, educativo o también para un tratamiento fisioterapéutico. Dentro del tratamiento educativo se encuentran las siguientes ayudas para las personas que presentan estos síndromes. Utilizar sistemas de comunicación aumentativos y alternativos, sistema de CAA, que son formas de expresión distintivas al lenguaje hablado, que tienen como objetivo aumentar las habilidades de comunicación y compensar las dificultades de la misma. Así como también encontramos mantener rutinas establecidas mediante los horarios con pictogramas, uso de fotografías reales, productos educativos, formato tecnológico como computadoras táctiles, utilización del lenguaje de signos, necesidades educativas especiales, uso de sillas eléctricas, espacios escolares inclusivos. Aquí también interviene el psicopedagogo y educador especial, quienes ofrecen los recursos necesarios para la intervención y el desarrollo de programas que atienden a las dificultades de aprendizaje y desarrollo de los alumnos. Desde llevar a cabo evaluaciones psicológicas y adaptar currículos escolares y con mecanismos de integración escolar hasta ofrecer al docente actividades y contenidos idóneos para cada caso. Morán y Vera, 2017. Dentro del tratamiento terapéutico encontramos la terapia del habla y del lenguaje. Se trabajará sobre déficit en comunicación, el lenguaje y el habla, aspectos relacionados con la deglución, ingesta e hipotonía facial. Algunos pacientes con paladar hendido requerirán de técnicas e instrumentos especiales para la ingesta, como el Haberman Feeder, que son biberones para bebés con problemas de succión y el uso de sondas gástricas en caso de ser más graves. También encontramos dentro del tratamiento terapéutico la psicoeducación familiar. Aquí se incluyen actividades terapéuticas de preparación, de orientación, charlas de sensibilización a los padres y a personas que forman parte de la vida del niño,
con el fin de informar sobre dicho tema y así puedan ayudar de forma integral al niño. Kennedy 2017. Dentro del tratamiento también comprende la terapia ocupacional, en donde la persona afectada por este síndrome va a ser direccionada en varios aspectos de su vida debido a sus limitaciones, para ayudarla a encontrar maneras de ajustar las actividades y condiciones de vida cotidianas a las necesidades y las habilidades de las personas. El terapista ocupacional también se va a encargar de detectar las fortalezas, las habilidades y también las virtudes que tiene el paciente y realizar con estas un plan cotidiano para que pueda ejercitarlas cada día y así poder dar una autonomía. En este tipo de pacientes no se puede dar una autonomía al 100%, pero sí en los aspectos que puede dominar la persona en específico. Además, se educa a la familia de cómo tiene que estar estructurada su hogar, sus espacios de trabajo. Por ejemplo, si tiene terapia de lenguaje, va a decir a la familia que tiene que ser un lugar sin distracciones, un lugar tranquilo. Igual, si presenta discapacidad física, no puede caminar, tiene silla de ruedas, necesita un lugar amplio. De esta manera, con estas instrucciones de este profesional, va a mejorar el estilo de vida de la persona. También dentro del tratamiento interviene el área de la fisioterapia. En el área de la fisioterapia es específicamente para las alteraciones motoras, musculares y esqueléticas. En las alteraciones esqueléticas, si son muy graves, estas van a requerir de cirugía. Caso contrario, el fisioterapista va a utilizar un equipamiento especializado que le va a permitir realizar ejercicios que permitan el movimiento y así ejercitar las áreas afectadas que comprometen la movilidad de la persona con este síndrome, con el fin de tratar al paciente y mejorar su calidad de vida y su salud. También mencionamos aquí las terapias emocionales y conductuales. Es muy importante intentar entender el por qué el niño tiene dicha conducta para poder eliminar los estímulos que perjudican al niño y no le permiten desenvolverse en una situación en específica. Por ejemplo, si al niño le molesta el volumen alto o de la música, o tal vez le molesta que esté mucha gente, se va a intervenir en estos ámbitos con el fin de que el niño se sienta más tranquilo al momento que haya mucha gente, o decirle a sus cuidadores que el volumen muy alto de la música le molesta y tiene que bajarlo. Del mismo modo, se tiene en cuenta los demás estímulos que afectan directamente en la conducta del niño y también en las emociones, las cuales se deben enseñar técnicas positivas para que estos niños y estas personas
mejoren sus habilidades emocionales y también sus habilidades sociales. Y es muy importante el desarrollo de la inteligencia emocional. Este va a ser un trabajo arduo, pero al niño le va a permitir sentirse tranquilo con el resto de las personas y consigo mismo. Finalmente, les mencionaré el rol del psicorrehabilitador y educador especial. Promover la inclusión socioeducativa de las personas con necesidades educativas especiales y de su salud mental, centrando la atención en la determinación de las prioridades de intervención directa para compensar, corregir o evitar que aumente el nivel de gravedad, utilizando técnicas psicológicas, pedagógicas en procesos de enseñanza-aprendizaje y psicoterapéuticas. Todo ello con la finalidad de mejorar la calidad de vida del paciente adaptándolo al medio que lo rodea. Para finalizar el contenido expuesto en el video, mi compañera y yo vamos a dar conclusiones y recomendaciones. Como primera conclusión, tenemos que en cualquier caso, los progenitores no podrían haber hecho nada para prevenir que sucediesen estos síndromes, ya que no se conoce ningún factor ambiental, de la dieta, el trabajo o el estilo de vida que produzcan microlesiones. Es decir, que nada de lo que alguno de los progenitores pudiese haber hecho antes o durante el embarazo puede ser una causa neta y específica de la microdeleción. Como segunda conclusión, tenemos que la similitud observada entre los síndromes expuestos de microdeleción comparten muchas manifestaciones físicas, enfermedades, convulsiones, afectación grave del lenguaje oral, incluso ausencia del mismo. Por lo tanto, la variabilidad entre pacientes con la misma microdeleción es infinita. Permite comprender que no podemos identificar clínicamente a los pacientes y que es necesario técnicas de Array-CGH para su identificación de desequilibrios cromosómicos. La única forma de saber si la microdeleción del niño es nueva o heredada es analizando los cromosomas de los progenitores. Bien, como tercera conclusión, tenemos que el síndrome de microduplicación y microdeleción, si bien son alteraciones genéticas extrañas y poco usuales en la actualidad y gracias a la tecnología y la ciencia que ha avanzado, el diagnóstico puede ser muy acertado y esto permite orientar a las familias y también a los demás profesionales para que se dé el cuidado pertinente y un tratamiento oportuno para que esta persona con microduplicación, microdeleción, con este síndrome, tenga un desenvolvimiento íntegro en la sociedad. Como cuarta conclusión, y en cuanto al lenguaje, tenemos que la afectación al lenguaje es muy significativa y también muy grave, debido a que mediante signos y también las señas son los medios por el cual se comunican los niños. Y en otros casos también pueden utilizar los gestos o también la mirada. Pero de acuerdo a algunos estudios, se ha notado que los niños, el lenguaje receptivo es mucho más desarrollado que el lenguaje expresivo, por lo cual significa que los niños con microduplicación, microdeleción, tienden a entender los mensajes que se les brinda, pero no pueden expresar o dar respuesta alguna. Bien, como parte de las recomendaciones encontramos las siguientes. Primera recomendación. Se recomienda que tanto los progenitores como su hijo deberían recibir una revisión clínica integral general de todos sus órganos, además de una evaluación del desarrollo como parte preventiva. Como segunda recomendación tenemos acudir a terapias tempranas
que mejorarán normalmente el pronóstico. Especialmente cuando estamos hablando de una afectación grave del lenguaje, la terapia del lenguaje en particular debería introducirse pronto y si fuese necesario apoyarse en comunicación asistida, ya que esto debería de seguirse a continuación una evaluación del desarrollo de rutina que sea parte íntegra de la vida de las personas. Otra recomendación es que es muy importante que el terapeuta del lenguaje, el psicopedagogo, el psicorehabilitador y también profesionales educativos socialicen lo importante que es integrar a los estudiantes con este tipo de síndromes mediante la sensibilización a los compañeros y docentes para que comprendan las características que se manifiestan y sean un apoyo para su desarrollo integral. Otra recomendación es a los padres o tutores legales, pues ellos no deben descuidar en ningún momento la atención con el médico y tampoco con los demás profesionales, debido a que si descuidan tal vez algún medicamento o algún tratamiento, pueden deteriorar sus avances. Por otra parte, es importante evitar la sobreprotección. Más bien es importante la estimulación que le brinde a la familia y el medio social. De este modo se fortalecen sus habilidades cognitivas, afectivas y sociales. Esta ha sido toda nuestra intervención, compañera Jennifer. Gracias por la escucha. Gracias también y esperamos que este tema sea de gran ayuda para profesionales y también para estudiantes que necesiten saber sobre este tema.